Bienvenidos a todos los Actúa UPM y bienvenidos también a los proyectos de Stage 2 de la aceleradora de Climate Kick. Esta es una de las sesiones más interesantes que tenemos a lo largo de este proceso formativo, porque os zambullimos de lleno precisamente en lo que siempre estáis esperando y temiendo, ¿no? Que es la parte de la inversión, los inversores, esas personas que están ahí y que de alguna forma pues, van a valorar al final mi proyecto y todo mi trabajo. Bueno, pues por segundo año consecutivo tenemos el placer de que esta sesión formativa la hacemos en colaboración con la aceleradora de Climate Kick y en este caso con Guadalupe, ya que la Universidad Politécnica de Madrid está dentro de varios EITs, Instituto Europeo de Innovación. Estamos en la parte de Digital, de Raw Materials, de Health y recientemente hemos entrado en Climate Change. A través de esta relación pues tenemos esta mentorización y este proceso formativo con estos compañeros vuestros que esta tarde compartirán con vosotros esta sesión formativa. Así que sin más dilación le doy la palabra a Guadalupe, que es la responsable de emprendimiento dentro de Climate Kick Spain, para que os dirija unas palabras. Gracias. Buenas tardes. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este foro de inversión. Bueno, Climate Kick, para los que no lo conozcáis, es la mayor iniciativa de la Unión Europea en innovación y en cambio climático. Agrupa a más de 200 organizaciones entre empresas, universidades, centros de investigación, administraciones públicas, y el objetivo que tenemos es identificar las mejores ideas y el talento para poner en marcha soluciones innovadoras que ayuden a mitigar y a adaptarnos al cambio climático. Buscamos proyectos que tengan un impacto social y ambiental positivo, además de lógicamente, una rentabilidad económica. Quería comentaros también que acabamos de lanzar una iniciativa desde Climate Kick, que es el Investor Marketplace, en donde podréis encontrar las startups que se han estado presentando en esta jornada de Climate Kick Spain, pero además podéis conocer otras startups de otras geografías pertenecientes a Climate Kick, donde podréis, y a través de esta plataforma, el Investor Marketplace, podréis contactar con ellas y bueno, conocer información sobre estas empresas. Nada, sin más, doy paso a los ponentes y bueno, os animamos a seguir en contacto con Climate Kick Spain y a presentaros a las próximas ediciones de la aceleradora, que serán el año próximo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para los que no me conozcáis, soy Laura y esta tarde me va a tocar la misión de moderar esta jornada para que la aprovechemos al máximo, ¿vale? Entonces os voy a contar en un minutito cómo va a ser la dinámica y vamos a dar paso a nuestros ponentes. Lo que hemos querido hacer con esta sesión es intentar reunir 4 figuras muy interesantes del sector de la inversión en España. Nos hemos dado cuenta, bueno, al final que con tanta tipología distinta de proyectos que tenemos aquí, en este caso tenemos algunos que vienen de una aceleradora, tenemos a los que están en la competición Actúa UPM y bueno, han venido asistentes de otras partes, estáis en estadios distintos en búsqueda de inversión y no siempre, y depende mucho del momento, del sector y de vuestro cliente y de todo, tenéis que buscar distintas formas de financiación. Por eso hemos querido contar con 4 perfiles muy diferentes, que por cierto son de altísimo nivel. Así que les quiero dar las gracias porque están aquí con nosotros pasando esta tarde y seguro que la vamos a aprovechar un montón, ¿vale? Entonces la dinámica va a ser, les voy a dejar 10 minutitos de presentación a cada uno para que nos cuenten su actividad, para que podamos conocer un poquito mejor a lo que se dedican, a las empresas que vienen aquí a representar y después vamos a empezar un turno de preguntas, debate, así que espero que vengáis con las pilas bien cargadas y con un montón de preguntas porque hay que aprovechar la sesión, ¿de acuerdo? Así que como es tradición en Actúa UPM vamos a darles un fuerte aplauso por estar aquí con nosotros.
La primera persona que va a presentar es Ana. Ana es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, además de en Investigación en Técnicas de Mercado, y también cuenta con un MBA en el Instituto de Empresa. Con más de 7 años de experiencia en la consultoría de innovación, es experta en consultoría estratégica, en desarrollo de negocio y en análisis de mercado. Fundó en 2016 InnoBooster, que es una agencia privada de innovación, perdón, ya tanto. Así que le vamos a dejar paso a su presentación. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. Muchísimas gracias. Este me vale, ¿verdad? Fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos por haber venido. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, en primer lugar a la Universidad Politécnica, a Laura, a Elisa, a todos los que lo estáis organizando también. A Aristides, que no lo he visto todavía por aquí. No lo veré, ¿no? Hoy. Ah, muy bien. Fenomenal. Bueno, pues igualmente muchísimas gracias por organizar este tipo de foros en el que yo creo que las empresas aprovechan a tope toda la información que reciben y les ayuda mucho para avanzar más rápidamente con sus objetivos. Y bueno, pues es un placer estar con un panel de ponentes tan estupendo, tan agradable y tan excelente, desde luego. Vamos a, si queréis, empezar un poquito preguntándoos a vosotros, ¿quiénes sois vosotros? ¿Cuántos de vosotros sois emprendedores? Bien, veo bastantes, fenomenal. De los que habéis levantado la mano, ¿quiénes han fundado ya la empresa? Bien, bastantes. ¿Y han fundado más la empresa de hace más de 2 años? Bien. Bueno, son empresas recientes. Hola, bienvenida. Empresas recientes, fenomenales. También por adaptar un poquito lo que os cuente al momento de la fase de vida que tenéis, que estáis viviendo en este momento. Así que fenomenal. Muy bien. Pues, en primer lugar, un poco presentarme. Soy Ana Durán, CEO de InnoBooster. InnoBooster es una agencia privada de innovación. Nuestro core business es precisamente buscar la financiación pública para que las empresas que tengan proyectos tecnológicos consigan llevarlos a cabo, complementándola en la mayoría de los casos con financiación privada. Y bueno, pues digamos que mi idea yo creo que va a ser presentaros un poco todo el espectro de ideas, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Avisadme si me paso, porque yo empiezo a hablar y no paro. Presentaros un poquito el espectro de ayudas que podemos tener a nivel nacional y a nivel internacional, ¿vale? Para que os puedan servir como información para tener en cuenta en las siguientes fases de desarrollo de vuestra empresa. Bien, en primer lugar, vamos, por ejemplo, con H2020. ¿Habéis oído hablar de H2020? Vale, ¿quién ha oído hablar de H2020? Bien, fenomenal, estupendo. Y de H2020 imagino que conoceréis el instrumento PYME. Vale, fenomenal. Bueno, el instrumento PYME es, digamos, lo que es más popular para las empresas jóvenes, obviamente. ¿Y por qué? Bueno, pues H2020 sabéis que es un programa marco que bueno, pues llega hasta el 2020. Anteriormente teníamos el 7º programa marco, el 6º, el 5º, etc. Bien, ¿qué pasa con la gran mayoría del capital que se destina a innovación en Europa? La gran mayoría de ese capital se destina a consorcios. ¿Y qué pasa? Que las empresas pequeñas, que a lo mejor tienen miedo de compartir sus conocimientos, su tecnología, su know-how, prefieren no participar en esos consorcios. Y es por eso que se crea Instrumento PYME, porque Instrumento PYME es una herramienta que ayuda a que las empresas se puedan presentar a fondos de H2020 sin necesidad de estar consorciadas con un centro tecnológico, una gran empresa, etc. Y ya no tienen que estar en el mismo consorcio con IBM al lado contándoles cómo hacen las cosas, que a lo mejor en 6 meses lo pueden hacer de repente exactamente igual que ellos. Entonces, bueno, pues Instrumento PYME, no sé si sabéis que por ahí corren rumores que va a acabar. ¿Lo sabíais? Vale, pues corren rumores. No hay que asustarse porque si no es Instrumento PYME, habrá otros instrumentos, PYME o como se llamen, que van a apoyar seguro al empresario, segurísimo, al pequeño empresario. Entonces, no os preocupéis por eso, pero en principio, y la noticia hasta donde puedo leer y hasta donde sabemos que esté publicado,
es que las competencias se van a transferir al European Innovation Council, al EIC, y que por lo tanto pues pueden cambiar estos instrumentos. A lo mejor cambian mucho, a lo mejor cambian solo un poco, pero en cualquier caso, hasta el 2020, en cualquier caso, en este programa marco, no tenemos todavía que preocuparnos, ¿vale? Características a muy grandes rasgos de H2020, ¿cuáles son? Lo primero, que la tecnología tiene que ser puntera, no, lo siguiente, o sea, tiene que ser extremadamente puntera, tiene que ser la primera del mundo en hacer algo, ¿vale? Y eso es lo que tenéis que poder defender. Si no tenéis esa capacidad, porque vuestra tecnología no es la única del mundo en esto, sino que, bueno, compite porque tiene unas mejoras con respecto a otro competidor, pero realmente no es la única, no os presentéis, porque son muchos recursos a nivel emotivo incluso, a nivel dinero, o sea, no invirtáis en algo en el que os va a desgastar, ¿vale? Porque el ratio de éxito de instrumento PYME es bajísimo. Entonces, si tenéis ese tipo de tecnología, no lo dudéis y pedidlo, porque tiene subvención a fondo perdido y es la mejor ayuda en cuanto a condiciones ahora mismo. Pero bueno, por refrescar, instrumento PYME tiene dos, tiene fase 1 y fase 2, ¿vale? Fase 1 te dan 50.000 euros, fase 2 te dan entre medio millón y 2,5 millones, ¿vale? Subvención a fondo perdido el 70% del proyecto, ¿vale? Y después están los Fast Track to Innovation, etc. Vale. Bueno, pues ahora que hemos tocado un poco la parte que más nos interesa de la financiación pública internacional, si queréis nos vamos un poco más a la parte de CEDETI. ¿Conocéis CEDETI? ¿Quién ha intentado presentar alguna vez un proyecto a CEDETI? Bien. Vale. Bueno, CEDETI es un organismo nacional, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, y lo que hace es gestionar un presupuesto también para invertir en innovación, pero canalizándolo a través de España, ¿no? O sea, de fondos españoles y a veces también compaginados con fondos europeos, fondos FEDER, etc. Bien, CEDETI no te exige que tu tecnología sea la más puntera. Lo digo para que vayáis diferenciando entre un tipo de ayuda y otro y que os orientéis al tipo de ayuda que más os cuadra dentro de vuestras características de empresa. Entonces, CEDETI no te exige que la ayuda sea más puntera y, de hecho, lo que hace es darte todo el abanico de posibilidades de más innovación a menos innovación. Podéis presentar desde un proyecto de innovación tecnológica hasta un proyecto de I+D. Y no tiene por qué ser el proyecto de I+D el único del mundo que está haciendo eso, ¿vale? Condiciones de CEDETI y características de CEDETI. En empresas jóvenes como las vuestras, que todavía no estáis en la mayoría capitalizadas, porque no habéis hecho rondas de inversión grandes como las que haréis cuando habléis también con estos señores, os piden avales. Entonces, tened en cuenta que esto va a poder surgir en muchos casos, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues de CEDETI yo diría, a lo mejor, ¿cuánto tiempo me queda? Vale. Pues de CEDETI, a ver, destacar que hay proyectos nacionales y proyectos internacionales. Bueno, proyectos nacionales y proyectos internacionales. Los internacionales, por ejemplo, son los Eureka, los Iberoeca, que no sé si a lo mejor estáis familiarizados. Por daros 4 pinceladas de información para que os situéis, los Eureka y los Iberoeca son los que se hacen en cooperación tecnológica internacional con otro país que esté dentro de la red Eureka o de la red Iberoeca. ¿Cuál es la red Eureka? Pues la red Eureka es prácticamente todos los países de la Comisión Europea. ¿Cuál es la red Iberoeca? La red Iberoeca es lo mismo, nada más que en Iberoamérica, ¿vale? Y en Iberoamérica no son todos, bueno, obviamente no hay que Comunidad Económica Europea, pero antes eran 19 países, ahora son 21 o 22 países. Entonces, dentro de todos esos países que forman parte de la red Iberoeca, esos son los países con los que podéis hacer un proyecto que se llame Iberoeca. Entonces, características de este tipo de proyectos. CEDETI en España da el dinero a la entidad española. El homólogo de CEDETI en el otro país de Iberoamérica o de Europa o de China, con los chinecas o cualquier otro proyecto ECA que exista, da el dinero o da la ayuda o aporta el crédito o lo que sea a la otra parte. Por lo tanto, cada uno pide a su entidad la ayuda.
se ponen en común, se aceptan o se validan en común y entonces se emite el capital, etcétera, y se ejecuta el proyecto, ¿vale? ¿Qué pasa cuando el país al que nos dirigimos no forma parte de la red Iberoeca o Eureka? Pues esto puede pasar, porque hay muchos más países. Entonces, o bien se hace un proyecto bilateral. ¿Bilateral qué es lo que significa? Cuando hay una entidad homóloga a CEDETI, pero que no está dentro de la red Iberoeca o Eureka, y que igualmente va a apoyar ese proyecto, pues entonces lo que se hace es un proyecto bilateral. Y en el caso de que no exista esa entidad homóloga a CEDETI, entonces se hace un proyecto unilateral, ¿vale? Cuando es en cooperación tecnológica internacional. En cualquier caso, para este tipo de proyectos, lo que tenéis que tener en cuenta es que tiene que existir esa cooperación tecnológica. Es decir, no vale que sea tu proveedor y no vale que sea tu distribuidor. Y tampoco vale que sea un subcontratado que no tenga mucho valor. Tiene que ser realmente que la parte tecnológica de uno y de otro se complementen y sean absolutamente necesarias para desarrollar esa tecnología. En el caso en el que no necesitéis ninguno de los este tipo de colaboración, porque podéis desarrollarlo en solitario, podéis hacer un proyecto individual. Y ese tipo de proyecto, por ejemplo, pueden ser los PEIDES o pueden ser los LIC, o los LICA para las regiones un poco consideradas más desfavorecidas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con un... O sea, ¿qué diferencias hay entre un PEIDE y un LIC? Pues un PEIDE te exige mayor nivel de investigación y desarrollo, es decir, demostrar que estás haciendo un algoritmo, demostrar que estás haciendo cosas que realmente es investigación y desarrollo. Y sin embargo, un LIC lo que te apoya es en... Pasad, no os preocupéis. Sí, gracias. Y sin embargo, un LIC lo que apoya es una evolución tecnológica para la empresa, pero no tiene por qué ser I+D, es decir, ese riesgo tecnológico que te piden en el PEIDE no te lo piden en un LIC. Un LIC puede ser menos arriesgado tecnológicamente, puede pedirte menos novedad de la idea, ¿vale? Y bueno, eso es un poco a grandes rasgos. Ahora tenemos el LICA, que es como el LIC, pero para regiones más desfavorecidas, que tiene mejores condiciones. Y tenemos también un tipo de proyecto que no quiero dejar en el tintero antes de acabar, porque ya sé que me queda poco tiempo, que son los proyectos de demostración tecnológica. ¿Estáis al tanto de los proyectos de demostración tecnológica? Si alguien está al tanto, vale. Los proyectos de demostración tecnológica acaban el 28 de diciembre de este año y tienen buenas condiciones con respecto al otro tipo de proyecto. O sea que yo recomendaría que le pudieseis echar un vistazo. Bueno, realmente a lo mejor, bueno, te exige proyectos de medio millón de euros. A lo mejor todavía no estáis en esa fase. Pero bueno, en cualquier caso, si no, para el futuro saldrán nuevas convocatorias de este tipo, estar atentos a este tipo de convocatoria, ¿vale? ¿Y qué más? Y nada, simplemente una pincelada de ENISA. ¿Estáis familiarizados con ENISA? Vale. Pues ENISA, para que podáis distinguirlo de CEDETI, Comisión Europea, etcétera, lo que te exige es negocio y la parte financiera. ¿Verdad que, Nacho, nos estamos enterando de esto? Los ENISAs te piden que tengas tus fondos propios, es decir, que tú hayas invertido en tu empresa o que tu empresa ya haya generado, para ellos después invertir en la empresa. Nunca van a invertir en una empresa deficitaria. Van a invertir en una empresa que tiene no solamente potencial de generar, sino que además está capitalizada. Y la capitalización se consigue precisamente con inversores. Al principio, sobre todo en vuestras fases. Después se tiene que conseguir con clientes, pero al principio hay que apoyarse en inversores. Entonces, bueno, pues yo creo que más o menos he hecho todo el panorama. Preguntas, no sé si me pueden hacer las preguntas ahora o después hacemos ronda de preguntas para todos. ¿Alguna concreta? Venga, pues para luego. Pues ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente. Vincent es ingeniero industrial por la Escuela de Ingenieros de París, la ESME de París. Además tiene formación en Administración de Empresas en la Universidad de San José, en California, en Silicon Valley.
Cuenta con muchísima experiencia, más de 15 años en el sector TIC, y en 2008 se decidió por lanzar BlaBlaCar en España. Supongo que os sonará esta empresa que revolucionó el sector de la movilidad, entre muchas otras, en nuestro país y en otros muchos. Actualmente está colaborando con diversos proyectos de emprendedores, tanto como advisor como business angel, proyectos tan conocidos como OnTrack, que también os sonará. Además, está ahora mismo al 100% involucrado en un proyecto que se llama Consentio, que es una plataforma para optimizar las transacciones comerciales entre empresas del sector de las frutas y las verduras. Así que vamos a darle paso. Muchas gracias, Vincent. Muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos de Ana, ¿vale?, para la organización del evento. Muchas gracias por venir aquí hoy. Y como podéis ver, pues tengo un poco el acento del norte de España. Bueno, que he pasado Pirineos, ¿no? Claramente, o sea, lo que quería realmente aportar aquí, después de la presentación de Ana sobre la financiación pública, es la figura del Business Angel, que también es una figura que dentro del ecosistema de financiación existe. No son fácilmente identificables, pero sí que se podrían encontrar si uno se dedica a emplear tiempo a buscarlos realmente. En mi caso, fui emprendedor por el proyecto de BlaBlaCar. Después del proyecto, pues dediqué mi tiempo y parte de mi capital a invertir en otras empresas del sector del ecosistema aquí en España, también en otros países. Y la idea, pues, de fomentar que esas empresas funcionen, y lo que me funcionó a mí, gracias al capital de otras personas que confiaron en mí, podría confiar en otras personas y así sigamos haciendo creación de valor y de empleo si todo va bien, ¿vale? No funciona siempre bien y bueno, suele a veces pasar cosas desagradables como cerrar empresas, pero yo creo que es parte del proceso y dentro de ese ecosistema de financiación yo creo que el Business Angel juega un eslabón muy interesante para justamente salir a la luz proyectos que podrían ser financiados después con otros organismos y financiaciones mucho más amplias. Entonces, después de hacer esa parte, pues también me he vuelto a emprender y ahora pues estoy en un proyecto igual que la mayoría de vosotros que estáis aquí como emprendedor, pues dedicando todo mi tiempo a hacer funcionar mi emprendimiento. Lo que es que yo, realmente mi ponencia de hoy es explicar la percepción cuál es mi criterio de inversión al momento de buscar innovación. La innovación no es fácil de identificar. Si efectivamente pues está muy escondida, es difícil encontrarla. Y cómo yo identifico innovación y oportunidades de inversión. No es una regla absoluta para nadie, únicamente pues una medicina que me aplico a mí mismo y que a veces pues la pongo de forma estructurada para que tenga sentido y al día siguiente hago la cosa totalmente opuesta, ¿vale? O sea que es un animal vivo que se enriquece de experiencias y está en contacto con muchos emprendedores. Por ejemplo, yo intento coger datos macroeconómicos como por ejemplo la población mundial, donde la mayoría de la gente está terminando su vida o bien viviendo en núcleos urbanos, como es el caso actual y va a amplificarse, con lo cual para mí ya el hecho de tener gente en un mismo sitio es un dato macroeconómico que me permite sacar lecturas de proyectos que pueden ser interesantes a futuros. A veces es demasiado pronto y a veces es demasiado tarde, pero digamos me intento guiar por datos macroeconómicos que me puedan dar y ser de utilidad. También lo que os cuento aquí podría ser interesante a vosotros cuando vais a pitchar o hablar de vuestro proyecto con Business Angels o con un inversor, intentar sacar de vuestro proyecto la esencia o la big picture que efectivamente enamora a los inversores o a los Business Angels como yo, ¿vale? Entonces, para mí eso me parece clave, que el centro urbano va a ser fuente de creación de valor y hay que apostar por ello, por lo menos yo creo en ello. Esa foto pues lo explica bastante bien, la presenté el año pasado en la UPM
efectivamente pues estamos saturando el tráfico, con lo cual el tráfico, o sea, no podemos poner carreteras encima de otras carreteras, también lo podemos hacer, pero tiene un coste más importante. También podemos crear coches más eficientes, pero el espacio físico es un parámetro que nos condiciona en muchas cosas, con lo cual, ¿por dónde vamos a dónde vamos a llegar a parar teniendo tantas personas en una ciudad y tanto poco espacio para tanta gente? ¿Vale? Reflexiones de ese tipo. Al mismo tiempo, creo en las cosas que son de uso, es decir, lo que se transforma en un uso cotidiano. ¿Cuánto tiempo pasamos con el teléfono? Son horas al día. ¿Cuánto tiempo pasamos con el coche? Muchas veces no tanto tiempo, y sin embargo nos cuesta muchísimo más tener un coche que tener un teléfono. Ahora, cuando hablamos del uso, hablamos del uso adictivo de un aparato como el teléfono, donde tenemos toda la información, y eso es una fuente de creación de valor. Obviamente, el uso condiciona la adopción de un tipo de servicio, un tipo de creación un tipo de servicio, un valor en concreto por muchísimas personas. No hablamos de un colectivo reducido, sino podemos hablar de una gran cantidad de personas, con lo cual es un elemento catalizador, propagador de una creación de valor de servicio. Entonces, lo intento resumir aquí como cosas que son city-centric y cosas que tienen sentido hacia lo que llamo yo el sentido de community as a service, es decir, qué es lo que podríamos poner colectivamente como servicio. Lo estamos haciendo, hospitales son servicios como community as a service, pero son servicios lo que llamo como del duro, donde efectivamente hemos montado hospitales, hemos montado cosas físicas y efectivamente estamos en el offline. Yo me dedico más a intentar crear esos servicios, ese valor, o intentar invertir en esas empresas que lo hacen de forma online, porque busco la escalabilidad y creo también en la parte de disrupción de los modelos. Y ahí, pues, B2C, para segmentar un poco, intentar apostar por lo que puede ser eficiencia, donde cuando nos desplazamos en coche, cuántas horas pasamos todos dentro de la Comunidad de Madrid en los atascos. Es que si sumamos, creo que son más de un día lo que pasamos todos los madrileños en el coche, en atasco, al año. Un día perdido para nada. ¿Qué es lo que podríamos hacer qué servicio de valor podría ser utilizable para que no perdemos tanto tiempo en hacer una cosa tan sencilla como desplazarnos, ¿no? Y sobre todo en atasco. Entonces ahí enfocar en logística, transportación y pues logística otra vez y supply chain por la parte de B2B en Community as a Service. Ahí pues en términos de primeras necesidades también, yo creo que es importante el teléfono o la comida, no sé cuál viene primero, a veces cada vez es más cuestionable, ¿no? Y justo pues vemos que son dos cosas adictivas que necesitamos cada vez más, con lo cual intento enfocar mis criterios de inversión sobre estos dos puntos, ¿vale? Y ahí pues estoy en el proyecto que me define, ahora vamos a hablar de esto muy rápidamente, es en B2B, en food, comida, y en eficiencia sobre logística y supply chain, con lo cual ahí intento hacer encajar mi observación de empresas donde yo invierto desarrollo para intentar aportar valor en esos aspectos. Brubaker es uno de ellos, una marca aquí en Madrid. Otros es BlaBlaCar, ¿vale? Está el proyecto que inicia al principio y en el fondo al principio en España. Entonces, pues, la creación de valor ahí es claramente el mejor uso del coche, la eficiencia económica y de espacio público, en cierto modo, el espacio privado que es el coche. Entonces permite pues, viajar más barato en cualquier parte de España o de los países donde está BlaBlaCar, ¿vale? Y también otras plataformas como por ejemplo SocialCar, donde los coches se pueden compartir entre particulares. Si tengo un coche que no sirve para nada en el mes de agosto, lo pongo en esa plataforma y a partir de ahí lo pueden usar otras personas que necesitan viajar o que necesitan un coche en ese momento, ¿no? Lo puedo dejar todo el año lo que sea, ¿no? Micocar, que es una plataforma de taxis también
muchísimas cosas que se pueden hacer en el mundo del taxi por mucha regulación y VTCs que haya. Sigue siendo un sector atractivo a mi criterio, porque en el fondo pues, hay potencial de crecimiento interesante y me parecía además súper interesante apoyar esa iniciativa en esos momentos. El colectivo del taxi necesita reinventarse, necesita buscar frescura tecnológica para ser más eficiente, entonces me parecía un servicio interesante de desarrollar, o sea, de apoyar en términos de desarrollo. Lo mismo con OnTruck, la cantidad de camiones que viajan medio carga es casi la mitad, o sea, que es decir, los camiones viajan la mitad del tiempo a la mitad carga. Entonces es mucha desperdición de espacio y de oportunidades de transportar cosas, sabiendo que bueno, al final necesitamos ser más eficientes en ese aspecto como sociedad y me parecía que este proyecto encajaba con esos criterios de City y de transportar bienes muy necesarios, ¿vale? Lo mismo con Goi, que es una empresa una plataforma logística también. A todos nos ha pasado comprar muebles en IKEA y después transportarlos en un coche donde no caben las cosas, pues ahí esa empresa lo soluciona y lo lleva a casa e incluso lo monta, con lo cual hace un trabajo interesante de logística y de optimización de flujo para las personas y también para las empresas, ¿vale? Hablamos, eso es un poco excepción, pero también os lo quería comentar como vehículo de inversión. Es una plataforma de crowdfunding homologada por la CNMV. Allí tenéis acceso a una red importante de Business Angel que pueden poner entre 1.000 euros y lo que quieran. O sea, yo creo que tiene un tope a 100.000 o 150.000. ¿Vale? Entonces, aquí en esas plataformas accedéis al capital privado de una red de personas que están dispuestos a apostar por proyectos. Los proyectos están calificados por un equipo técnico profesional que los filtran, hacen el proceso de due diligence, que es de filtro y de análisis exhaustiva de los proyectos. Se publican en esa plataforma y cualquier particular que quiera responder al criterio definido en la plataforma puede apostar y financiar un proyecto de ahí, ¿vale? Tiene muchísimos éxitos, bastante éxito en España y también ya atrae capital extranjero también de forma orgánica. Y entonces, si vosotros tenéis un proyecto interesante, enviar vuestra solicitud, vuestro proyecto ahí y lo van a coger con cariño, ¿no? A veces entráis y a veces no, pero digamos que podéis volver a entrar si estáis en una fase más madura. Pero es una vía de financiación muy interesante que hay que comentar también, porque en esos foros yo creo que aporta y complementa mucho lo que ya existe y que se hace muy bien. Bueno, es una empresa donde he invertido también porque me parecía muy importante apoyar este tipo de iniciativa para el ecosistema. El proyecto donde estoy ahora de Consentio, pues es lo mismo. Comida, algo necesario, supply chain, optimización, eficiencia de la comida para que llegue a transaccionarse muy bien y que en el fondo un colectivo como el colectivo de la hortaliza, que es muy potente en España, casi el líder mundial o el número 1 o el número 2, me parecía importante apostar por ese colectivo y hacerle más eficiente para que los productos se puedan vender de una forma mucho más eficiente y mejor hacia otros países y aportando valor digital e eficiencia en el proceso. Aquí termino y dejo las preguntas para el final. Gracias. Bueno, pues tras estas intervenciones de un inversor, un business angel y de todo el panorama de financiación pública, tanto a nivel nacional como internacional, vamos a dar paso ahora a dos firmas de capital riesgo. Nuestra siguiente ponente es Cruz. Cruz es licenciada en farmacia y tiene un máster en gestión de empresas biotecnológicas. De hecho, trabajó en uno de los gigantes del medicamento, como es Pfizer, y a finales de 2009 se incorporó al equipo de Viable, que en el 2016 pasó a ser Viable Capital, que es la gestora del primer fondo europeo de transferencia tecnológica enfocado o focalizado en alta tecnología, donde Cruz ocupa un puesto de responsable de la identificación y la valoración de estas tecnologías. Así que te damos paso, Cruz. Gracias. Gracias.
Bueno, otra vez, como el resto de mis compañeros, muchísimas gracias a la UPM y a vosotros por asistir, ¿vale? Y bueno, pues realmente como ya me ha presentado Laura, lo primero que quiero explicar es qué es Viable, ¿vale? Viable Capital es un venture capital, es un capital riesgo y lo que se dedica es a la gestión. Es una gestora de un fondo de transferencia tecnológica especializado en alta tecnología industrial, ¿vale? Y cuyo objetivo es llevar la tecnología desde la ciencia a mercado, ¿vale? ¿Cuáles son los sectores donde invertimos? Pues son los sectores los que se denominan KETS a nivel de Europa, ¿no? Que son nanotecnología, materiales avanzados, fotónica, micro-nanoelectrónica, biotecnología industrial y TIC siempre y cuando haya hardware y software, ¿vale? Las fases en las que invertimos, que es otro punto también importante, son bastante amplias. Quiero decir con esto que nosotros vamos desde capital semilla, es decir, fases muy iniciales, hasta la fase de early stage, que nosotros consideramos early stage en la fase de entrada al mercado, primeras ventas o lanzamiento al mercado, ¿vale? Durante todo este trayecto cada empresa está en un punto, cada proyecto está en un punto y habría que analizarlo adecuadamente. Área geográfica, nosotros estamos focalizados en España, ¿vale? Invertimos aquí en España y al ser un fondo de inversión, pues obviamente tenemos un periodo de inversión y un periodo de desinversión. Para nosotros es fundamental aclarar que nosotros entramos para salir, invertimos, buscamos rentabilidad y luego tenemos que salir. Ahora mismo, bueno, pues son 5 años de inversión, 5 años de desinversión y ahora mismo se creó en el 2016, con lo cual estamos en la fase de inversión. Cantidad de inversión que podemos aportar, hasta 2 millones de euros por proyecto. Obviamente, normalmente se divide en fases, habría que verlo, pero ese es el total, ¿vale? Y el tamaño del fondo actual son 35 millones. Para nosotros una cosa muy importante es el origen. Bueno, me imagino que todo el mundo conoceréis a la persona que está en la imagen, que es Elon Musk, y para él, si vosotros analizáis y escucháis todas las empresas que ha creado y cuál es su objetivo, y concretamente hablando de SpaceX, que me imagino que todos lo conoceréis, el por qué él lo creó es porque realmente él quiere llevar al hombre a la Luna y a Marte, o sea, ve un problema y ya más allá de la rentabilidad o del proyecto, es la razón, el origen del por qué él crea la empresa. Vale, pues Viable también tiene su origen, ¿vale? Y tiene un porqué de existir básico en el que nos fundamentamos. Y es de hacer la ciencia rentable. Demostrar que la ciencia puede ser el motor económico para un país. Porque nosotros creemos que invertir en ciencia aporta muchos beneficios. Es decir, si tú creas compañías a partir de tecnologías que vienen de la ciencia, al final lo que puedes generar es empleo cualificado. Ese empleo cualificado al final también genera mejora de competitividad y generación de riqueza. Al final eso se vuelve a traducir en inversión en I+D y al final esos desarrollos de I+D aportan a la sociedad. O sea que ese es un poco el círculo que si lo conseguimos cerrar, pues irá aumentando y conseguiremos nuestro objetivo. ¿Cuál es el origen de Viable Capital? Como os he dicho, bueno, nosotros somos una gestora del fondo que se creó en el 2016, o sea que somos bastante jóvenes en ese tema. Pero el origen viene de atrás, ¿vale? Una de las socias, Almudena Trigo, ella es teleco, aquí de la Universidad de la UPM, y luego es doctora en biología molecular, ¿vale? Y ella llevaba mucho tiempo en ciencia y ella decía, jo, es que hago muchísimas cosas, pero al final no se traducen en beneficios a la sociedad como a mí me gustaría. Entonces tenía siempre esa disyuntiva. Y por otro lado, David López, que él es también teleco y él se especializó en la parte de inversión. Hizo un MBA y se dedicó al tema de inversión. Y él veía que había inversores, pero que muchas veces era difícil invertir en ciencia porque no conocían esos sectores tan complicados a lo mejor para ellos. Entonces ellos decidieron en el 2009 crear Viable SL, ¿vale? Es el inicio, y a pesar de que todo el mundo decía que era un poco locura, ellos decidieron seguir adelante con ese emprendimiento y crearon, era un equipo de 4 personas, éramos un equipo, porque yo formaba parte ya de ello, y el objetivo era decir, el movimiento se demuestra andando.
vamos a intentarlo con los fondos propios y durante ese tiempo se crearon varias empresas y se promovieron desde el inicio. Y fue ahí en el 2016 cuando al final Viable consiguió consiguió levantar el fondo, ¿vale? Y que está apoyado como inversores con el CEDETI, que ya lo han citado anteriormente. El Fondo Europeo de Inversiones también ha participado y Axis, y el ICO a través de Axis. También hay inversores privados industriales que han creído en el proyecto y en la idea, y ahora mismo somos 10 personas con perfiles muy diversos, porque tenemos abogados, investigadores, gente científica, ingenieros para el tema de escalado y producción, financieros, por supuesto, que no pueden faltar, gente de propiedad industrial, etc. Y también tenemos asesores industriales y científicos. Y actualmente tenemos 14 participadas. ¿Cuáles son las principales características que nosotros vemos que son importantes? Bueno, para nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que para nosotros lo fundamental es la flexibilidad y adaptabilidad. No hay ningún proyecto igual, es difícil llevar la tecnología desde ciencia al mercado y el objetivo es adaptarse y ser flexible para poder encajar las piezas del puzzle y que sea exitoso. Y por supuesto nosotros tenemos unos requisitos de inversión que son obviamente que la tecnología del proyecto se englobe dentro de los sectores que os he citado anteriormente, que esté fundamentada en tecnología, es decir, que haya una tecnología base diferenciadora, disruptiva, basada en ciencia. Obviamente que encaje dentro de los sectores en los que nosotros invertimos. Nosotros, por ejemplo, en expansión pues no es un sector, no es una fase en la que invertimos. Y una cosa que es importante también es que esté dirigido a mercados de alto crecimiento y que cubra una necesidad no cubierta en el mercado. Es fundamental porque asumimos el riesgo que es bastante alto, ¿no? y la idea es dirigirnos a mercados pues, de alto crecimiento. Puntos importantes a tener en cuenta pues, para una propuesta, por ejemplo. Para nosotros es fundamental el equipo, el compromiso que tenga el equipo y la sensatez, ¿vale? Que parece simple, pero bueno, no siempre ocurre. También es importante tener claro el valor diferenciador de la tecnología, es decir, por qué lo vuestro es mejor que el resto y qué va a aportar al mercado y con qué vamos a competir. Para nosotros también es fundamental la estrategia de propiedad industrial, es decir, estamos centrados en sectores tecnológicos y son empresas de reciente creación normalmente. Al final el intangible, ese valor de propiedad industrial, ya sea patente, secreto industrial, esa estrategia de cómo vas a guardar eso y vas a poder seguir compitiendo en mercado, para nosotros es fundamental. Otro punto también es pensar a lo grande. ¿Qué quiero decir con pensar a lo grande? Hay veces que llegan proyectos que al final la tecnología puede tener mucho potencial, pero se han centrado en un mercado muy pequeño, en una aplicación que a lo mejor es más simple y puede ser bueno para empezar, pero hay que ir un poco más allá y pensar realmente cuál es el valor diferenciador y hacia dónde puedes llegar para explotarlo al máximo. Y nosotros como inversores, para nosotros también nosotros asumimos el riesgo, pero también queremos buscar pues, alta rentabilidad. Entonces, eso es un punto importante. Ahora, pensar en lo grande no quiere decir ir a lo loco, ni mucho menos. Buscamos también solidez en las propuestas, es decir, dividirlo en los diferentes pasos, ir minimizando los riesgos, que hay muchos durante todo el proceso, y trabajando poco a poco para ir asegurando. Otro punto también que es importante son las valoraciones. O sea, hay que tener claro en el momento que vas a buscar inversión qué tipo cuánto vale tu compañía o cuánto quieres pedir por ello, y es algo, bueno, hay diferentes metodologías, etcétera, pero es importante tenerlo en cuenta. Y luego también nosotros como inversores, como fondo de inversión, entramos para salir. Entonces también es importante analizar qué tipo de salida podremos tener nosotros. Normalmente la más simple es la venta de la compañía y efectivamente así poder conseguir el retorno de nuestra inversión. No obstante, dicho esto, es importante para nosotros decir que, bueno, que creemos que a pesar de no tener todas estas cosas, o sea, que no dejéis de contactar con nosotros, aunque no tengáis el modelo de negocio definido, aunque la empresa no esté creada,
aunque no sepáis la valoración, incluso todo el dinero que se necesite, o no esté el equipo cerrado, ¿vale? Porque nosotros lo esencial para nosotros es la tecnología, es el valor diferenciador de la tecnología y sobre eso trabajamos y al final nos adaptamos y aportamos nuestra visión para juntos poder crear una empresa sólida e independiente y viable. Y nada, bueno, este es nuestro contacto y hasta aquí llega mi presentación. Bueno, pues ya vamos a llegar a nuestro último ponente. Javier es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y además tiene un MBA por la Escuela Superior de Comercio en París. Tras pasar por diferentes sectores, así como trabajar en consultoría estratégica o incluso en proyectos de I+D en el sector de las telecomunicaciones aplicado al automóvil, en Renault, y fundar otra firma de capital riesgo enfocada en tecnología de banda ancha, en el 2001 fundó Bullnet Capital, que probablemente os suene a muchos de vosotros. Es una firma de capital riesgo enfocada en alta tecnología. Además, tenemos que decir que hace poco se acaba de cerrar una ronda de 2 millones de euros en una de las empresas que han pasado por este programa, Linscale, y bueno, pues Javier sabe bastante al respecto porque Bullnet está dentro de este cierre. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Javier. Gracias a ti, Laura. Gracias a la organización, gracias a vosotros que lleváis aquí desde yo que sé qué hora. Y además habéis tenido antes a RCD, os habrá dado una chapa legal, de aquí te espero. Entonces voy a intentar ser rápido, sobre todo porque ya han hablado de muchas cosas de las que seguramente me tocan. Voy a hablar de 3 cosas, un poco de mí, pero ya veréis por qué, un poco de Bullnet y luego un poco del sector de venture en España, porque sabía que esta gente iba a hablar, no iba a hablar de mí nadie, tampoco iban a hablar de Bullnet ni del sector, así que no me iba a equivocar. Muy rápidamente, ¿por qué de mí? Bueno, yo soy ingeniero, ¿vale? Es para ver un poco el perfil de los venture capitalists, ¿qué es eso? Ese bicho raro que han hecho en su vida, qué perfil tienen. Yo soy ingeniero aeronáutico por la Politécnica, trabajé exactamente 3 meses en ADS Casa, vocación desde niño, me largué en cuanto pude, me fui a Renault a Francia, trabajé en I+D de electrónica y de equipos electrónicos embarcados en los años 90, imaginaos, aquello era ciencia ficción, es lo que hoy es una realidad en los coches. Luego me fui a hacer el máster en HEC, que Vincent conocerá bien. Entré en consultoría estratégica, tuve mucha ocasión de trabajar para fondos de capital riesgo haciendo due diligence, pues ayudando a los fondos a analizar compañías. Y en el año 2000 se me ocurrió emprender. En aquella época, el que no se iba, en la época de Internet, finales de los 90, el que no, era ingeniero, MBA y consultoría estratégica y no se iba a Internet es que era idiota. Bueno, pues yo me fui tarde, porque me fui en mayo del 2000, justo creo que Terra estaba en el pico de la bolsa el día que yo empecé Doing, y además emprendimos creando una incubadora de proyectos de Internet, de banda ancha. Pero un emprendimiento, yo tuve que hacer un business plan, tuvimos que ir a ver inversores, pero nuestro modelo de negocio era invertir en compañías pues como las vuestras. Ese proyecto pasó de capital riesgo a riesgo sin capital en menos de un año, y entonces, bueno, pues mi socio de ahora, Miguel del Cañizo, y yo, que Miguel estaba en Doing y había estado en Renault conmigo, decidimos que no queríamos hacer ni el B2C ni el B2B. B2C era Back to Consulting y B2B era Back to Bain. Entonces, y queríamos montar un fondo de venture, pero un fondo de venture de verdad a la americana, con sustancia, ¿no? Doing tenía 70 millones bajo gestión, no invertimos ni uno, porque eran virtuales. Entonces decidimos empezar con un fondo muy pequeñito y la idea era invertir en empresas de tecnología españolas, de tecnología de verdad, nada que ver con Internet, ni con comercio electrónico, ni con B2C, ni con cosas que no fueran creación de propiedad intelectual, patentes, científico, lo más pegado al mundo científico posible. Y ahí estamos del año 2001, somos yo creo los más veteranos. Y pongo este logo de ASCRI porque es por lo que voy a hablar un poco luego del sector. ASCRI es la Asociación Española ahora de Capital, Crecimiento e Inversión, pero antes de Capital Riesgo. Yo he sido el presidente de la asociación, primera vez que un fondo de venture en sus 30 años de historia era presidente, normalmente eran los fondos de private equity, los grandes fondos que invierten en grandes compañías, y la primera cosa que intenté e hice fue, oye, esto de riesgo asociado a nuestro nombre es, o sea, ahuyenta a todo el mundo, ¿no? Aquí vas tú a decir que, bueno, yo hago riesgo, por eso ahora no se llama riesgo y yo os pediría que no le llaméis capital riesgo nunca más, se llama capital privado, ¿vale? Entonces, ¿qué es Bullnet? Bullnet es un fondo
Independiente, digo independiente porque bueno, pues somos una gestora. Como funciona este mundo de los fondos, tú tienes una empresa de gestión en la que los accionistas somos los gestores, en este caso mi socio Miguel y yo, y luego lo que hacemos es convencer a inversores para que nos dejen dinero para invertirlo en compañías. Y ese dinero lo metemos en vehículos de inversión que son los fondos, ¿vale? Entonces, una gestión independiente y luego fondos que tienen dinero público y dinero privado. En nuestro caso, vamos ya por el tercer fondo. El primero fue de 20, el segundo de 30 y el tercero pues hemos roto la progresión aritmética y nos hemos ido a 45. Entre los inversores fundamentalmente ha nombrado al FEI, el Fondo Europeo de Inversiones, es el principal inversor en Europa de fondos de capital privado, de venture. Tenemos al ICO, a Fondico, que es también dinero público. No tenemos al CEDETI y luego tenemos una serie de inversores privados, gente que ha puesto desde 20 millones hasta 500.000. ¿Vale? Entonces, nuestro foco es invertir en empresas de altísima tecnología. Insisto en que el modelo de negocio de las compañías en las que nosotros invertimos, la tecnología es el core del producto que luego venden. No utilizan tecnología de terceros para hacer cosas mejor, sino que lo que venden es tecnología. Entonces, venden herramientas de software, venden sistemas electrónicos que suelen tener software embebido, son microelectrónica, hemos invertido en fotónica, hemos invertido en empresas de láseres, ahora os enseño un poco. Entonces, el principal criterio es la tecnología y luego el equipo, pero un equipo sin tecnología no nos interesa. Queremos un equipo que venga con tecnología, con experiencia, con canas y con años de haber demostrado que son capaces de desarrollar tecnologías que son disruptivas a nivel mundial. ¿Vale? Luego esa historia de Value Added Investor, cualquier inversor que vayáis a ver os va a decir que os va a ayudar mucho, aparte del dinero van a ser dinero inteligente. Bueno, pues eso hay que demostrarlo. Yo creo que nosotros llevamos demostrando los 18 años. Aquí hay una persona, que no voy a mirar hacia él porque ha sido un participado nuestro en el pasado y creo que podría decirlo. Nos implicamos mucho en el día a día de las compañías. Tened en cuenta que las empresas en las que invertimos, los fundadores suelen ser científicos o suelen ser gente muy técnica, que son los mejores en el mundo de lo suyo, pero no saben hacerla o con un canuto a la hora de vender un producto a nivel internacional o a la hora de contratar personas y motivarlas y hacer crecer el equipo o a la hora de llegar a acuerdos estratégicos con compañías que están en otra parte del mundo o gestionar la IP o no te quiero ni contar ya vender la compañía, porque como han dicho antes, nosotros no somos inversores, somos desinversores. Lo único que tenemos en mente es cuándo vamos a vender la compañía en la que estamos invirtiendo o que estamos analizando. Por eso, bueno, pues lo que decía, ¿qué hacemos? Pues sí, evidentemente estamos en comités de dirección, consejos de administración, etcétera, etcétera, pero luego, desde el punto de vista informal, pues nosotros y la mayoría de los ventures que podáis conocer que se precien, pues participan en las decisiones importantes de las empresas. Y en el fondo lo que queremos es ser un socio fundador más, que se nos trate como tal. Normalmente somos el principal accionista de las compañías, aunque invertimos en minoría siempre, pero enfrente tenemos 2, 3 fundadores y cuando tienes un 30 o un 40%, pues eres el principal accionista. No quieres tener la mayoría, porque nosotros no queremos tener la mayoría, por lo menos en las primeras fases de la compañía, porque eso desmotiva a los gestores que llevan años trabajando, a lo mejor investigando, y al día siguiente ya tienes a un financiero que se ha hecho con el 51% y dices, pues ya soy un esclavo. Eso sí, los pactos de socios son de 30 o 35 páginas y las cláusulas de veto en consejo o en junta que tenemos son 30 o 40 en cada uno de los organismos. Básicamente tenéis que pedir permiso hasta para ir al baño. Pero de buen rollito. Sobre todo porque esas cosas se meten en un cajón y no se vuelven a sacar nunca. Yo no sé, habéis estado hablando con las chicas de RCD de cláusulas de pactos y demás, supongo. Bueno, al final todo eso es estupendo, pero es papel mojado. Como tú tengas que sacar un pacto y ponerte a votar una decisión o a vetar una decisión, la relación está muerta y la compañía seguramente está perdida. Entonces lo mejor es el consenso, hay que tener unas cosas ahí guardadas por si acaso algún día alguien se vuelve loco, que no tiene por qué ser que tú te vuelvas loco contra mí, sino que tú te vuelvas loco contra tu socio anterior. Entonces esas cláusulas están para defender a los socios fundadores de los socios fundadores, no a los socios fundadores de los inversores o los inversores de los socios fundadores. Nosotros hemos invertido en 18 compañías y en 18 ha habido peleas entre socios y en 18 ha habido un socio fundador que ha salido de la compañía tarde o temprano. Entonces, por poneros ejemplos, hemos invertido en empresas de software puro
Pues software de gestión de datos, de analítica, de Big Data, software empresarial. Woptic es una compañía que es software de 3D. Linexcale, de la que hablaba antes Laura, es una compañía que está en el mundo de las bases de datos y que es un spin-off de la UPM. Bueno, de todas las compañías que hemos invertido, aproximadamente el 60% son spin-offs o de la universidad o del CSIC, ¿vale? En temas de sistemas, por ejemplo, Oncovision es un spin-off del IFIC, el Instituto de Física Corpuscular de Valencia. Hacen equipos de imagen médica molecular, grandes equipos para diagnóstico precoz de cáncer o para poder meter en el quirófano para hacer tratamiento y operaciones. Twice Vision, que es reciente, es Instituto de Óptica de aquí del CSIC, hacen un sistema para diagnóstico de enfermedades oculares. Anafocus, que es una compañía de Sevilla de semiconductores, fue el primer spin-off del CSIC. Y es una compañía que, bueno, pues que vendimos hace un par de años, bueno, pues en Sevilla, empresa de semiconductores, una multinacional que la compra. Bueno, pues son los casos de éxito de cómo se puede crear compañías del mundo científico en España, y sobre la base de eso, luego vino una multinacional, compra, a nosotros nos hace muy felices, a los fundadores les hace ricos, a la administración pública recupera todas las ayudas que ha dado, y luego el sitio donde invierten, pues normalmente es porque van a crecer, van a invertir, van a contratar más personas y van a desarrollar un polo de excelencia en ese lugar basado en esa compañía. También hay casos de fracaso. Esas tres compañías lo hemos perdido absolutamente todo. Todo es todo. En Multiweight llegamos a meter 5,5 millones de euros, en Visure yo creo que del orden de 4,5 y Arvirago 3. Bueno, pues esto tienes que compensarlo con compañías que vendes. Estas tres que están con el circuito completo las hemos vendido totalmente. La última es Philips, que la acabamos de vender hace 15 días, es una noticia, a Samsung. Primera vez en la historia que Samsung compra una compañía española de tecnología. Es una empresa de software que tiene herramientas de analytics para los operadores de telecom. Hemos hecho un retorno de más de 10 veces. Los tres fundadores y la mayoría del equipo que tenían stock options se han llevado una cantidad muy importante de dinero, y ahora Samsung, entre Madrid y Barcelona, que es donde tenía las dos oficinas, van a montar su centro de excelencia en este área, basado en una compañía que es de las más grandes del mundo, pues compra una empresa de 30 tíos en Madrid y Barcelona. Anafocus la compró Teledyne, que es una compañía americana, y Nexpira la compró Ericsson, que tampoco es moco de pavo. Y Oncovision nos compraron un trocito, una empresa que se llama Bruker, alemana. Bueno, pues todavía tenemos un portfolio ahí que tenemos que desarrollar y en el que estamos bastante involucrados. La mayoría de ellas están bastante sanas, la verdad, y bueno, pues ya veremos. Entonces, dejadme que vaya rápidamente a enseñaros tres cosas sobre el mercado español, ¿vale? Bueno, primero, ¿por qué en España? O sea, España tiene una serie de características que son muy atractivas para invertir en temas de tecnología. La gente piensa que España, pues somos, y todavía estamos lejísimos de Europa en lo que es volumen de inversión, desinversión y demás, pero en España hay un talento enorme, y no voy a dorar la píldora, pero un talento enorme a unos costes comparado con lo que hay en otros países que son fracciones. O sea, un ingeniero de software en Silicon Valley vale 3 o 4 veces más de lo que cuesta uno en Barcelona o en Madrid o en cualquier otro lugar de España. Y se queda 2 años en la compañía. Si a los 2 años no ha habido stock options, historias, se van. A mí me ha contado un inversor en Silicon Valley que hay gente que se va porque los tickets restaurantes de la compañía de al lado son mejores que los de la compañía en la que están. O sea, la rotación es inmensa. Aquí no hay multinacionales. Los ingenieros buenos o emprenden o se van si quieren trabajar en tecnología de verdad. Y por tanto, bueno, pues emprender también es incorporarse a compañías emprendedoras. No hace falta ser el fundador al principio, ¿eh? Bueno, pues es un país, ya eso es una ventaja enorme, ¿vale? Y luego tenemos muchísimo soporte de las administraciones públicas, y hay compañías que se dedican solamente a eso, como la de Ana. Luego mucha gente de fuera, y eso se ve en Barcelona, se ve en Valencia, se ve en Málaga, mucha gente de fuera que quiere vivir en España y que quiere emprender en España porque se vive muy bien, porque es barato y porque hace mucho sol, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Pues mira, este es el ecosistema que hay ahora mismo. No están todos, pero aquí tenéis casi todos los logos que se me ocurren a mí de fondos de Venture Capital españoles invirtiendo en España. Hace 17 años solamente estaba el de arriba del todo, Bullnet. Cuando nosotros empezamos no había ninguno más. Estaba un poco segmentado desde early a late, al revés, porque Bullnet, como está en early, yo quería que estuviera a la derecha, y lugo de low a high en el tema del foco en tecnología. Si hacéis una foto de esto y algún día queréis ir a buscar dinero de fondos de venture, el que os vaya a invertir está aquí, ¿vale? Eso en fases iniciales, si lo queréis hacer luego, pues las compañías necesitan dinero. Llega un momento en que los fondos españoles no tenemos
Nosotros invertimos un ticket inicial de 500.000 y podemos llegar a 5 millones. Pero más allá no. Entonces, en compañías que necesiten mucho dinero, por ejemplo, Kadepov, que estaba ahí puesta, que era una de semiconductores, oye, pues llevamos ya 15 millones de inversión entre varios fondos. Necesitamos un fondo grande que venga e invierta en serio. Entonces tenemos que irnos fuera. Hace 4 años era casi imposible convencer a los inversores internacionales de que invirtieran en España. Ahora, esto es un ejemplo y estos son todos nombres de primer nivel, que han invertido 1, 2, 3, hasta 6 veces en compañías españolas en los últimos 3-4 años. ¿Vale? Y claro, esta gente ya viene con tickets mucho más grandes y además quieren invertir en fondos, en compañías en los que hay fondos locales. Bueno, pues este es un grandísimo ejemplo de que España empieza a madurar y de que hay proyectos buenos, y eso es fantástico porque lo que necesitamos son casos de éxito que retroalimenten a gente que no se lo pensaba o se lo pensaba 3 veces antes, pero ahora ha visto que es posible y que además de ser posible hay soporte de todo tipo, ¿no? Esta la quitamos y esto es un poco para daros unos cuantos números. Lo verde indescriptible es los ventures nacionales y el morado son los ventures internacionales. Bueno, para una idea de cómo la llegada de los inversores internacionales ha pues multiplicado casi por 2 la inversión total en España en los últimos años. El año 2018 es, yo creo que es a junio, o sea que el año promete que va a ser un año de continuación de crecimiento. Oye, para terminar, mis lecciones aprendidas de 18 años, resumidas en 4 puntos, ¿no? La primera es, se puede montar empresas de innovación españolas y triunfar, se puede. No tengo la menor duda porque yo lo he hecho, lo hemos invertido y tengo colegas que han invertido en otras y ya hay yo diría que hay una buena veintena de compañías que surgieron de la nada, que recibieron financiación pública, recibieron de Business Angels, de fondos como nosotros, y que se han vendido a grandes multinacionales, y esas multinacionales han montado en España sus polos de excelencia gracias a eso. Pero para eso hace falta, aparte de unos pocos millones, primero un equipo de primera clase. Cuando tú estás luchando en el mundo de la tecnología de la que hablamos, bueno, en cualquier mundo, pero estás luchando a nivel mundial, la tecnología ya no tiene barreras, las startups son todas internacionales, y más aún en el mundo del software o de la electrónica. O sea, es que muchas de las compañías en las que invertimos no tienen clientes en España. O sea, es que no hay clientes en España, entonces tienen que ser internacionales desde el día 1. Si no tienes un equipo de primera clase mundial, pues evidentemente no lo conseguirás. No es suficiente, hace falta tener esa tecnología disruptiva y esa innovación y por tanto pues hace falta años de desarrollo y años de experiencia y de prueba y error. Mucho foco, esto es fundamental. Nosotros cuando invertimos en las compañías muchas veces pues por conseguir, oye, 100.000 euros me dan por hacer esta historia que me están pidiendo por aquí, bueno, pues vas perdiendo foco, vas perdiendo recursos, los recursos son pocos. No, mira, si nosotros metemos 2 millones en una compañía es para enfocarnos a esto y me da lo mismo no facturar nada en los próximos 4 años. Yo lo que quiero es desarrollar este producto, tenerlo en el mercado y olvidémonos de cosas que son accesorias que no son del roadmap principal. Y si nos equivocamos del roadmap, cambiemos de roadmap, pero no estemos continuamente haciendo cosas. Luego, los partners adecuados, una empresa pequeña desde Valladolid, pongo Códice, que es una de las compañías que hay ahí de software, de gestión de requisitos, o sea, tiene de configuración. Tiene una herramienta que compite con Git. Los que sois desarrolladores de software sabéis lo que es Git. Bueno, pues tiene una herramienta comercial. Esta gente necesita partners en el mundo para poder venderle a las grandes multinacionales. Pues hace falta aliarse con compañías en diferentes sitios. Luego, mucho apoyo y dejarse apoyar por los inversores y buscar los inversores adecuados. Y, por último, mucho dinero, financiación pública. Hace falta apalancarla. Sin apalancamiento, pues es imposible. Una compañía no puede vivir solamente de ampliaciones de capital. Primero, porque se va a diluir a muerte y los fundadores al final no tendrán nada y entonces ya no estarán motivados y entonces el proyecto no funcionará. Y luego, porque es que no hay dinero. Vamos, el dinero es difícil de encontrar y, por tanto, la financiación pública es importante y España tiene bastante. Y aprovecharla, hacer caso a Ana y seguirle. Hasta aquí he llegado. Y perdón, porque me habré alargado seguro. Gracias. ¿Hay algún voluntario para la primera pregunta? ¿Voy a tener que hacer yo la primera? Chicos, ¿ninguna? Pásales este micro a ellos. Bueno, pues nada, rompo yo el hielo. El deal flow, ¿cómo os llega?
¿Cómo se pueden acercar a vosotros? Es una pregunta para todos, o sea, que porque me parece interesante. Contesto. Bueno, nosotros en nuestro caso, por supuesto, a través de la página web podéis contactar directamente o incluso por teléfono, o sea, no hay ningún problema, siempre contestamos a todo el mundo y esa es una forma. Y luego nosotros también somos muy activos en la búsqueda de proyectos y en contactar nosotros directamente. O sea que, pero vamos, para contactar con nosotros, ya digo, no hay ningún problema a través de la página web o a través del teléfono, encantados. Claro, pero con respecto a la búsqueda activa de proyectos, Sí. ¿qué pueden hacer estos proyectos emprendedores para anunciarse, vamos, para que les encontréis? Bueno, obviamente a través de iniciativas como las vuestras es fundamental porque se hacen ver no solo aquí, o sea, en diferentes eventos hay un montón de premios o de concursos, etcétera, pero bueno, también simplemente con sus desarrollos, con la publicidad que puedan tener en las páginas web, etcétera, es una vía. Lo más fácil siempre es ser activos en presentarse sin ningún tipo de miedo, aunque no se tenga toda la información, que no pasa nada, porque el no siempre está por delante y todo es verlo, analizarlo y si no es el momento, por nuestra parte es decir, bueno, pues estáis en esta fase, no encaja por esto, por esto y por esto y vamos a seguir viéndolo, pero vamos, eso es fundamental. Yo te recomendaría una cosa en lo que respecta a cuando queráis contactar a fondos de venture capital, es la puerta fría es bastante mala. Normalmente los hay muy pejigueros que si no vienen a través de alguna referencia de alguien no le prestan atención, ¿vale? Ten en cuenta que recibimos decenas y decenas de emails todos los meses o cientos de compañías pues que están buscando financiación, que muchas de ellas ni siquiera hacen su propio due diligence previo, te mandan un mensaje que es spam y que no tiene nada que ver su compañía con el perfil de inversor, ni siquiera han hecho el deber de meterse en la web y mirar. Entonces yo recomiendo intentar llegar a través de alguien que pueda presentarte y que te pueda hacer una referencia, sobre todo porque también, y eso es una cosa que se dice en el sector, si ese emprendedor no ha sido capaz de hacer la búsqueda de alguien que sea capaz de ponerle en contacto con, pues ¿cómo va a vender nada en el futuro, ¿no? Bueno, pues es una chorrada de comparación, pero desgraciadamente la puerta fría casi nunca funciona. Casi nunca funciona. En nuestro estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. De hecho, en nuestro caso, nosotros también pedimos, porque si os fijáis, nosotros como no somos inversores directamente, realmente las empresas que venís a nosotros son nuestros futuros clientes. En nuestro caso, nosotros preferimos siempre que vengáis recomendados, porque nos da mucha más tranquilidad en el aspecto de que vais a tener cierta seriedad, por ejemplo, para ayudar con la documentación en el momento de presentar una ayuda, etcétera, que vais a cumplir con unos plazos adecuados, etcétera, y precisamente por eso tenemos una red de partners que son precisamente las entidades que nos recomiendan habitualmente las empresas que conocemos, tanto en este tipo de eventos, por ejemplo, que vosotros venís, obviamente, recomendados por la UPM, porque si no, no estaríais aquí, como en otros eventos, por ejemplo, o bien que vayamos también como ponentes, o bien que incluso organicemos nosotros en colaboración con otros partners, como pues otros talleres formativos, por ejemplo, que damos para dar formación sobre cómo presentar ayudas de CETI, cómo presentar un ENISA, cómo presentar un instrumento PYME fase 2, etcétera. Entonces, siempre, desde nuestro punto de vista, siempre es mucho más confiable una empresa que viene recomendado por un partner. Bueno, en mi caso, la verdad que llega un poco por todos lados y bueno, hay de todo, por supuesto, y no se puede, o sea, yo porque al final estoy yo solo con ese trabajo de filtrar, identificar y atender. Entonces, claro, yo intento hacer un procedimiento muy sencillo que es una lectura muy rápida, diagonal de lo que viene. Siempre se aprende algo, siempre se ve algo interesante. No desperdicio realmente mucho mi tiempo, pero en 5 o 10 minutos me hago una idea. Si me encaja y algo que me gusta, pues yo hago pues eso, un follow-up de 30 minutos por teléfono.
o por Skype, y a partir de ahí, si realmente me gusta muchas cosas más, pues una reunión en persona de 1 hora, y a partir de ahí ya tomo decisión si quiero seguir o no. Pero me llega por LinkedIn, a través de foros como estos, o directamente pues me buscan y me contactan. ¿Alguna? Bien. Sí. Sujeta. Hola, en primer lugar muchísimas gracias a los 4. Yo soy Almudena y soy cofundadora de Design Cloud. Y bueno, mi duda es, ahora que está tan de moda, que vemos las noticias de startups que han recaudado 3 millones de euros, 10 millones de euros, a rondas de inversión estratosféricas para startups, a lo mejor iniciales, ¿cuándo creéis que es el momento adecuado para una startup para ir hacia inversión? O sea, ¿el momento es inicial o cuando necesites el dinero o tengas proyecciones de expansión? Si puedo dar un mini consejo sobre esto, no esperes hasta que estés seco, eso seguro. Y después planificación de forma adecuada. O sea, si tú ves que tu siguiente fase es tu siguiente fase me refiero a la fase en la que necesitas esa inversión, empieza dentro de 4 meses, 5 meses, empieza a mirarlo ya. Empieza a contactar con los inversores porque el proceso lleva un tiempo. No sé, por ejemplo, Vincent, ¿cuánto puedes tardar tú en tomar una decisión? 3 meses mínimo, ¿no? Imagino. O 6. Bueno, por ejemplo, vamos a ponerlo. Bueno, si es compulsiva, como no dependo, dependo de mi propio dinero, con lo cual bueno, puede ser muy rápido. Pero si tarda mucho tiempo en hacerse, es que es mala señal, de cierto modo, en mi caso, ¿no? Y en caso de Javier, pues va a ser totalmente diferente porque, claro, hay que madurar la reflexión y toman parámetros diferentes. Entonces, bueno, ¿por qué nos movemos por parámetros muy diferentes? Y eso es... para contestar también a tu pregunta, y ahí es muy contestable y mucha gente me podría echar en contra de lo que voy a decir, pero yo pienso que buscar capital es tan importante como desarrollar un producto. Entonces tiene que ir en paralelo y no hay que esperar demasiado tiempo y siempre tomarlo en cuenta como si fuera un trabajo de fondo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, queremos que el emprendedor esté focalizado en su negocio y en su producto y en sus cosas. Claro, pero la parte financiera es tan importante porque diferencia mucho los proyectos que pueden ir más lejos de los que no pueden ir más lejos, porque efectivamente se te puede pillar todo, te puede pasar un cambio de ciclos económicos gordos que cambia todo. Y eso hay que anticipar un poco todo y realmente no tomarlo como si fuera realmente una tarea de fondo tan importante como montar un equipo o buscar hacer un producto. Por lo menos es lo que me aplico a mí mismo también en ese nuevo emprendimiento ahora. Bueno, lo que ha dicho Ana, o sea, no hay que esperar a necesitar el dinero mañana para ponerte a buscar, porque son meses. Nosotros tardamos meses. Meses puede ser que hemos tardado a lo mejor un par de años en acabar un proceso entero, porque la compañía tampoco necesitaba el dinero, es un conocimiento mutuo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, a mí eso de las rondas de 100 millones y verlo todo como o sea, levantar dinero no es un éxito, o sea, lo que es un éxito es o que la compañía sea autosuficiente y ya pueda generar un montón de cash flow y darle mucho dinero a sus accionistas y a sus empleados y demás, o esa venta cuando uno lo que quiere es venderla. Pero las compañías lo ideal es que se financien con sus ventas y con sus propios productos y entonces, bueno, hay modelos de negocio, pues si inviertes en una compañía de semiconductores que necesita 8 años hasta tener productos en el mercado, pues evidentemente necesita capital, ¿no? Pero yo te recomiendo, vamos, no sé cuál es el modelo de negocio de vuestra compañía, pero yo creo que además para conseguir dinero en buenas condiciones, es decir, con buenas valoraciones y que, oye, pues que lo que me den doy a cambio menos de lo que daría si estuviera menos desarrollado, hace falta ir preparado, y por tanto creo que es una especie como de, bueno, es un círculo sin fin. Tengo que ir preparado, pero para ir preparado necesito recursos, pero no tengo recursos y no voy preparado. Bueno, pues hay que apoyarse mucho en la financiación pública, hay que apoyarse mucho en el bootstrapping, hay que intentar ser muy austero, porque las compañías que reciben mucho dinero se lo gastan muy rápido también, sobre todo las del mundo B2C, que en el fondo pues la mayoría de ese dinero es para captar clientes y eso
pues es one shot, te lo has gastado y ya no vuelve. Está mal gastado, tío. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho el resto de los ponentes, o sea que a nosotros nos lleva meses también el hecho de cerrar la inversión al final entre unas cosas y otras, o sea que ir con tiempo es fundamental. A mí me gustaría empatizar con vosotros en, o sea, ¿por qué requiere tanto tiempo? O sea, ¿estáis viendo a ver cómo evoluciona el emprendedor durante ese tiempo desde que os conocéis? O sea, ¿qué pasos seguís vosotros a nivel interno un poco? Por nuestra parte siempre hacemos una due diligence tanto de tecnología como de mercado, como al equipo, dependiendo en la fase en la que está, obviamente financieramente también, o sea que es un proceso de conocer también al equipo, etcétera, o sea que son muchas cosas que no se pueden hacer rápidamente, entonces requiere su tiempo, diferentes reuniones, ir conociendo la compañía totalmente pues internamente y ver si encaja o no encaja. O sea que si todo va bien, al final cada vez quieres saber más información y es importante ese tiempo. Esto es un matrimonio, entonces hay todo primero está el filetear, ¿no? El conocimiento inicial. Además es un conocimiento mutuo, que conste que lo tengáis muy clarito, que vosotros tenéis que hacer el propio due diligence de los inversores. Con esta gente me quiero yo meter en la cama y dejar mi cartera encima de la mesa y que no me la roben y que cuando hay un conflicto no saquen la estaca. O sea, es puro bidireccional. Entonces, primero tienes que conocer perfectamente a las personas. Y, para nosotros es lo primero, es sentarnos, conocernos, hablar, entender bien motivaciones, el pasado, la experiencia. Luego, ahora cuéntame el proyecto, dónde está la oportunidad, qué tienes o no tienes. Luego vamos a hablar del mercado, cómo vamos a llegar a él. Luego vamos a hacer unos números. O sea, eso lleva mucho tiempo y además que no tenemos el 100% de tiempo dedicado a un proyecto. Ten en cuenta que tenemos que gestionar todo ese portfolio, tenemos que ver otros proyectos, tenemos familia. Entonces, bueno, pues hay que dedicarle algo al ocio también. Entonces, por eso lleva mucho tiempo, no por otra cosa. Claro, y efectivamente, y al final, ¿por qué también quieres invertir más tiempo en conocer una empresa? Porque lo que esperas es confirmar que lo que piensas sobre ella es verdad. ¿Y cómo lo confirmas? Comprobando muchas otras variables, a ver cómo se mueve en esta reunión, a ver si estos números de verdad producen esto, a ver si han hecho esta prueba para verificar que efectivamente esta es la métrica adecuada. Y tienes que intentar confirmar cada vez que ves algo, que estás evaluando cualquiera de los parámetros, que efectivamente se cumple, que tenías unas expectativas de que la empresa es buena. Hay también que tener cuidado de que no te mareen, O sea, hay una tendencia natural a no decir que no. Oye, pues voy a seguir viendo. Bueno, pues es que ahora mismo también no me encaja, ves que ahora estoy muy ocupado, tú sigue mandando información o cuéntame cómo evolucionas. Bueno, pues ese juego tampoco tenéis que dejaros entrar. O sea, hay que ser honesto y porque si es que no, pues dímelo ya y no perdemos más el tiempo, ¿no? O sea, no dejaros embarcar en procesos interminables que no llevan a ningún sitio, con promesas de que luego no se cumplen nunca. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización la jornada y a los ponentes porque ha sido realmente interesante todo lo que habéis comentado. Mi nombre es Luis Esteban, soy mentor de la Climate Kit, además de emprendedor también en mi propia empresa. En el caso de lo que son los venture capital o los inversores que trabajan en el ámbito de altas tecnologías científicas, no en la parte tanto de Internet como la parte científica, siempre se ha dicho que los equipos normalmente son equipos de los proyectos muy descompensados y muy focalizados en la parte científica y que muchas veces pueden ver poco más allá de eso. Cuando vosotros entráis en las empresas, ¿forzáis que los equipos se completen de alguna manera o simplemente les ayudáis externamente en las partes en las que tienen carencias? Sí. Bueno, por nuestra parte, efectivamente, muchas veces, y solo son los investigadores, le falta el complemento de una parte de gestión y nosotros ayudamos a buscar esa parte y completar el equipo para que sea
para que sea viable y que no le falte una pata que para nosotros es fundamental. Nosotros también apoyamos, pero obviamente la empresa necesita ser independiente y en esa independencia pues tiene que tener las patas fundamentales para su viabilidad. Nosotros no. Y te digo por qué no. No al principio. Normalmente invertimos en fases iniciales. Los proyectos todavía no están en el mercado. Les queda tiempo de desarrollo, ¿vale? Es cierto que cuanto antes vayas preparando y tengas, yo qué sé, un project manager, alguien que sepa algo de desarrollo de negocio, alguien que haga un poquito del mercado, que no sea del grupito fundador y que venga de otro sitio del mundo, pues cuanto antes mejor. Pero si no, es contraproducente. O sea, es muy difícil encontrar gestores, o sea, un CEO. Voy a buscar un CEO para esta compañía, venga, lo saco ¿no? Cojo un árbol y cojo un CEO y además ese CEO va a querer integrarse en un proyecto que no ha demostrado nada todavía, que tiene un montón de riesgo, que hay unos fundadores que ya le reciben de uñas porque es el que viene a quitar mi proyecto, que normalmente no entiende de ese proyecto, entonces es un desastre. Eso para nosotros es nuestra experiencia. Prefiero 1000 veces tener que estar nosotros más implicados, que es nuestra vocación. Pues hemos invertido en 18 compañías en 18 años. Pues no porque no haya más, sino porque no damos abasto. Entonces, pues preferimos estar nosotros implicados. Hoy hemos aprendido mucho de casos parecidos en otras compañías, pues replicas, ya sabes por dónde va a ir el error garrafal de los 3 primeros meses, lo anticipas y le dices a los fundadores, oye, tarde o temprano aquí va a venir alguien. No quiere decir que yo no confíe en ti, lo que pasa es que las compañías tienen estadios en la vida y hay capacidades que valen para unas fases y para otras no. Y luego, pues evidentemente intentamos complementarlas y entonces ya sí tienes que irte fuera. Aunque ha habido 3 o 4 casos de hecho las 3 compañías que hemos vendido, los 3 fundadores acabaron de CEO de la compañía, o sea que no hubo que complementarla en la gestión, ¿no? Efectivamente es lo que ha dicho Javier, que en nuestro caso, o sea, siempre hablamos de complementarla con un CEO dependiendo de la fase en la que esté, por supuesto. Si son fases iniciales, efectivamente no es fundamental, pero lo que sí que buscamos es complementar a lo largo de la vida del proyecto y del desarrollo de la empresa con los recursos humanos necesarios que necesite la empresa. Si el equipo investigador da el perfil de CEO, fenomenal. Si no lo da, pues efectivamente creemos en complementarlo y crear equipos multidisciplinares que cumplan todas las partes que son fundamentales en la empresa a lo largo de su vida, por supuesto. Lo que sí es de matrícula de honor es encontrar un comercial que encaje con los científicos, ¿eh? Eso ya puedo asegurar yo que... Bueno, buenas tardes, gracias por la jornada de hoy. Yo soy cofundadora de Cubal Events, es una plataforma online de organización de eventos. Nos encontramos ahora mismo en ronda y de hecho me ha surgido hoy una pregunta que es un poco difícil de decir la pregunta, espero que me entendáis. En cuanto a la cantidad de dinero de financiación a solicitar, normalmente si tú enseñas en un pitch las proyecciones que tienes a 3-5 años, normalmente los 2 primeros años de una startup el EBITDA suele ser negativo. En cuanto a la cantidad a solicitar, debería ser la totalidad de los costes en los que pensamos que vamos a incurrir en ese primer año. Porque claro, luego a la hora de hacer un pitch y decir a dónde va a ir el dinero que estamos solicitando, normalmente suele ser para temas de desarrollo, de marketing o de plantilla. Sin embargo, hay otros costes, como puede ser pago de impuestos, costes variables o temas que vayan surgiendo que al final provocan que tu EBITDA vaya a ser negativo el primer año. Entonces, mi pregunta es, no sé hasta qué punto la cantidad que hay que solicitar es la totalidad de los costes de ese primer año o deberíamos basarnos en lo que acabo de decir, de lo que necesitaríamos para crecer, para marketing y para plantilla y el desarrollo de nuestra plataforma, por ejemplo. No sé si me habéis entendido. Sí, buena pregunta. De cierto modo, para mí, lo que haría es definir un objetivo de la inversión, es decir, ¿para qué lo quieres? ¿Qué objetivo quieres alcanzar? Porque si es para tener un año de trabajo, un año de vida en la empresa, no es un objetivo en sí, eso es más, de cierto modo, fomentar el empleo, ¿no? Pero si tú le metes una meta, un objetivo que quieres alcanzar y dices, pues nada, quiero cambiar la versión de mi producto, quiero ampliar mi equipo técnico, reforzar la acción comercial,
multiplicar por 3 mi capacidad de venta o mis números de ventas, ahí sí que enfrente del objetivo le puedes empezar a poner pues, lo que es un presupuesto. ¿Cuánto dinero necesitas para esto? Y claro, por supuesto, dentro de ese presupuesto no se va, o sea, por lo menos yo a mi nivel, no miro el detalle de si pues, el ticket del Metrobús o cosas así, ¿no? Es que quiero decir que cierto margen de flexibilidad, pero sí un foco muy orientativo y muy claro sobre el objetivo. Yo diría simplemente que, o sea, totalmente lo que tú estás diciendo, y añadiría que hay que ser realista con esos costes. O sea, que la planificación tiene que ser lo más realista posible y que tiene que tener ese objetivo de que se tiene que cumplir al final del año o los 3 años o el hito que te marques. Entonces, hay veces que no necesitas pedir el dinero para los próximos 3 años de una vez, sino que puedes hacer una primera ronda ahora con más nivel Business Angel y dentro de 2 años haces una siguiente ronda y tal, porque estás en diferentes momentos. No hace falta a lo mejor aprovisionarse de todo ese dinero desde un principio si todavía, sobre todo, no has demostrado una atracción muy fuerte, etcétera. Es más difícil también convencer al inversor. Y sí, yo diría sobre todo eso. Sí, o sea, lo que han dicho el resto de compañeros es fundamental ver en el estado de estás, cuál es el objetivo que quieres alcanzar y cuál es el valor de ese objetivo, y en función de eso ir marcando los milestones que tengas e incluso dividir las diferentes rondas alcanzando diferentes hitos y buscando inversores en cada momento, y también el perfil de inversor que sea más adecuado dependiendo en la fase en la que estés. Bueno, yo discrepo un poquito. Por el modelo de empresas en las que invertimos. Hay una primera premisa, y es que los planes de negocio se incumplen siempre, ¿vale? Y que los ingresos son una fracción de lo que tú creías que iban a ser y los gastos un múltiplo. Entonces, hay que ponerle un factor de corrección importante al dinero que crees que te hace falta. 2, la teoría dice que, oye, mejor haz rondas sucesivas porque así la valoración puede incrementar y no te diluyes tanto, etcétera. Pero bueno, estar todo el día haciendo rondas te puedo asegurar que mata a las empresas, porque te estás dedicando solamente a buscar dinero y no a desarrollar el negocio. Y ya hemos dicho que lo que hay que hacer es desarrollar el negocio y luego, si hace falta dinero, buscarlo, ¿no? Nosotros hacemos unos planes de negocio, pero no te puedes ni imaginar. O sea, pasamos muchos meses, pesan terabytes, ¿Y qué queremos ver? Pues oye, mira, con todos los escenarios posibles, ¿cuánto dinero va a necesitar esta compañía y cuándo? Y si le hace falta 3,5 millones dentro de 3 años, vamos a financiarlo ahora. No, ya sabemos que, bueno, la valoración, lo que tú quieras, pero no podemos quedarnos sin gasolina a mitad de camino y no podemos estar haciendo rondas continuamente, y menos en el perfil de lo que hacemos nosotros, que hay muy poquitos inversores interesados, ¿vale? Entonces yo te diría, mejor asegúrate el dinero que el quedarte sin gasolina a mitad de camino, eso a costa de una valoración, pero es mejor tener un poquito menos de algo que vale algo que la totalidad de algo que no vale nada, ¿eh? Hello, sorry, the question will be in English. As you wish. It is well known that any pitch deck, any executive summary is just a well-educated guess. And usually the multipliers, the return on investment which is promised by the startup, again, is just a guess, and it might not turn out to be realistic. So my question is, which is the minimal return on investment number? So the 2 times, 3 times multiplier will be interesting for your organization as an investor, and which maximal number could be like that you could say, oh, this is crazy, it's not realistic, this is not going to happen, they're promising 10x, 15x, 50x in 5 years. So the minimal and the maximal. ¿Se debe contestar? Ok. Sí, no, yo también contesto ahora, hombre. No, la pregunta es para saber cuántos múltiples mínimo esperamos de una inversión, más o menos, y que... Ah, vale. Ah, vale.
sea, que te hacías el sueco, ¿no? Exactamente. In my case, I just don't look at that right now. Just like when I just invert, it's just like to make it work. And if I get the cash return, I'm happy. And not if otherwise I lose it, of course, not really so happy. But the idea is ready to move on and try to get a good shot, something like that. Yeah, my first one was X20, X80 return on investment. So I was so lucky to get the first one. So I actually got it's gonna be really hard to do the same thing again. But anyway, just like you play for just like a bit of casino at the same time as you like playing and helping people, just like this way. I would not say a number anyway, but I would say probably that you must argue the numbers with a realistic point of view, and of course set the way how you will do it, just to make sure that you have the team to do it, you have the infrastructure to do it, and you can probably foresee the evolution of the technology. And not for sure guaranteed, but you can probably give a very high probability of that to happen. Probably any number could work depending on the way you want to implement it. There are some ways that you maybe prefer to have a very big team and go in the market faster and go in this way. It could happen. Maybe you want to go slower or in another way, or invest more in this technology before launching the project and the product. It depends a lot. Sorry for not being concrete. Well, in my case, I'm not the person who evaluates. No, but that's true. Seriously. So I'm not the one. It's true. I'm not the financial part. You are the financial part. I'm not. So I cannot say, but I suppose as maximum as possible. That's for sure. So trying to invest minimum and get the maximum of it. I suppose that you are asking it from the perspective of an entrepreneur. Yes, of course. No, there is the investor coming here and put a term sheet with evaluation and investment, and you want to understand what is the expectations they have, no? So I tell you, I mean, when we invest, we don't have lower expectations. We don't have a minimum. When we invest, we hope that this is going to be one of the highest returns of the portfolio. So what is a high return? Well, I think that, I mean, between 5 times, 10 times, you could be proud of it. I mean, 2 times, well, it's better than nothing. Only the money you invested, well, is better than nothing. But you have to take into account that, I mean, this is a portfolio management, so we invest in 10 companies. I mean, the return, the average return for a good fund, overall in Europe or in the US or in Spain as well, if you make between 2.5 and 3 times the money invested, okay, you are in the top quartile. But you have to take into account that you have management fees, which could be 20% of the total of the money. So you only invest 80%, and out of that, you are going to lose. I don't know. I mean, our strategy is to have a low mortality, even if we don't have 15x. Okay, but I prefer to have a lot of 5x and a low amount of companies that die. There are other funds that their strategies, I mean, I have to have 2 home runs, so with 2 companies I'm going to recover the whole fund twice, and I don't care about the rest. Well, so imagine in any case you need to have at least 5-10 times for the good ones. I mean, so I gave you a number, or 2. ¿Tenemos tiempo para 2 preguntas más? Yo creo que el compañero no se ha explicado bien, o a lo mejor no habéis pillado la pregunta. Él iba un poco en plan, nosotros tenemos que hacer un plan de negocio que vosotros no vais a leer y tiene que conseguir emocionaros, apelar a vuestra codicia, si me apuráis, y él dice, ¿entre cuánto y cuánto tengo que poner para que vosotros me escuchéis?
Es una percepción errónea, por lo menos de lo que hacemos, yo creo que algunos de los que estamos aquí y muchos de los que yo conozco. O sea, venir con un plan de negocio, primero que no nos vamos a leer, otra cosa es que lo destrocemos y lo volvamos a hacer juntos, ¿vale? Porque hay que poner hay que hacer challenge de las cosas que ves. Pero eso de que a mí cuando viene alguien que quiere convertirse en Coca-Cola en 3 años de la nada, pues es que no te lo crees. Por tanto, o sea, venir demasiado agresivo, poniendo cosas que parecen que me van a poner a mí muy excitado, te puedo asegurar que lo que hace es perder credibilidad que tienes enfrente. Entonces es mucho mejor algo realista, explicado. Hombre, claro, no, voy a vender 1 millón en el año 14. Y dices, bueno, pues entonces a lo mejor lo que tienes que hacer es irte a otro sitio. No soy yo el inversor adecuado. Pero entonces yo sinceramente no creo en eso de aquí, de bluff, ¿no? De vamos a hacer un bluff y vamos a poner una cosa que sea, vamos, impresionante, aunque luego sea todo mentira. Porque eso resta credibilidad, todo lo contrario. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros siempre leemos toda la información, la analizamos en profundidad y efectivamente se rehace, se valida y se trabaja. Y es verdad que al final buscas propuestas sólidas y realistas también. Si quieres un proyecto de tecnología, a mí me va a poner súper cachondo que me encuentres una tecnología de primer nivel. Me da lo mismo los números, me da lo mismo cómo lo vas a hacer. Lo que quiero saber es la base, ¿no? Y mira, tengo esta experiencia y este es el modelo de negocio y creemos que esta es la oportunidad, pero no sabemos cómo hacerlo. Ya lo haremos entre todos. Eso es mucho más creíble que venir diciendo, bueno, pues no tengo ni idea, pero voy a hacer aquí unos numeritos y centrarte en los numeritos en vez de en la chicha del proyecto. Preguntas relativo a lo que has preguntado, no recuerdo tu nombre, Marta. A ver, a la hora de levantar, o sea, claro, hay dos objetivos, ¿no? O sea, vosotros, entiendo, queréis pensar en el retorno a un largo plazo y a la vez también, para vosotros el riesgo también, o sea, es negativo. Entonces, y nosotros... Pues bien impuestos, si fueran cortos sería mucho mejor, ¿eh? Digo, o sea, que no somos de vocación de largo plazo, ya. Es porque no hay más remedio. Quiere decir, nosotros, por otra parte, tampoco queremos pedir mucho capital al principio, porque entonces nos diluimos mucho y al final, oye, si estamos decidiendo emprender, no es porque queramos convertirnos en empleados de la empresa que hemos creado. Y a la vez... que no me estaba escuchando otras cosas y entonces ya me he desenfocado de la pregunta que iba a hacer. A ver, lo que quería decir es que, claro, en vez de levantar una gran cantidad al principio para no quedarme seco, pero no dedicarme a levanto un poquito y luego levanto un poquito y me dedico a ser un comercial de dinero por dinero en vez de dedicarme a crear un negocio, ¿cómo veis levanto el capital en base a unos compromisos de hitos? Que el hito se consigue en un plazo, una valoración, que se consigue en otro plazo, otra valoración, de forma que ya tengo los compromisos, tengo esa tranquilidad, pero me he expresado fatal, pero bueno. Eso contando con que tus inversores van a permanecer contigo en el largo plazo, no que vayas a cambiar de inversores. Es decir, por ejemplo, en caso de Bullnet esto pasaría porque Bullnet sigue avanzando con la empresa, pero hay otros inversores que invierten una vez, vosotros no estoy muy segura, eso no me queda muy claro, invierten una vez y después lo que esperan es vender en la siguiente ronda. Entonces, claro, pedirles a esos inversores que te están invirtiendo ahora que adquieran compromisos no siempre es posible, porque no está en su estrategia o porque no les encaja hacerlo en ese momento y tal vez luego sí, oye, ahora sí que un año más tarde ahora podemos dedicar este dinero de nuevo a esta empresa y como la empresa ha cumplido, estamos preparados para asumir más riesgo, que al final es asumir más riesgo cada vez que inviertes más. Entonces, bueno, es que depende tanto del tipo de inversor. En nuestro caso, bueno, nosotros hemos vivido... antes de ser el fondo, el ser promotores de las empresas y teníamos ese problema. El objetivo también de ser el fondo es decir, bueno, obviamente invertimos
milestone, o sea, con objetivos que se tienen que ir consiguiendo, pero tenemos la capacidad financiera para acompañar en las diferentes rondas, que es lo que nosotros buscamos. O sea, inicialmente estás basado en tecnología, tienes que validar que la tecnología es viable, que efectivamente estás quitando riesgos y eso llega a un punto. Luego hay que hacer la segunda parte, que es, bueno, cómo escalas, cómo lo haces más grande, etcétera, es otra fase. Y por último, la de demostrar la atracción en el mercado o ya a estar hablando con clientes. Nuestro objetivo como fondo es acompañar en todas esas fases para que no tengamos el problema de decir, oye, no tengo fondos, y apoyar en el caso que necesitemos otros inversores, coinversores, en la búsqueda de esos coinversores para ir cumpliendo todos los objetivos dependiendo de las necesidades de cada proyecto. Pero sí que es verdad que los 2 millones no los invertimos de golpe y que también nos apoyamos mucho en la búsqueda de financiación privada para apalancar el proyecto dependiendo de la fase en la que esté y las necesidades que tenga. Pero sí, efectivamente eso. Nada, ni un modelo es perfecto y cuidadito con ese de los milestones. A mí personalmente no me gusta como si yo fuera emprendedor y entonces como inversor no lo hacemos. O los milestones que hacemos son milestones conseguibles, ¿no? Controlables. Porque si los milestones son que tenga las ventas que decía el plan de negocio dentro de 2 años, y lo más probable es que no las tenga, y además si no las tiene, las necesidades de financiación van a ser mayores porque no ha conseguido financiarse con ventas, te puedo asegurar que la compañía se va a la M con antelación. O el inversor que dijo que ponía ese dinero a condición de milestone va a tener que envainársela y ponerlo otra vez, a lo mejor una valoración menor, y entonces te va a hacer igual de daño que si lo hubiera puesto todo al principio. Y en cambio no duermes tranquila ni un solo día de esos 18 meses que hay entre cumplimiento de milestones. Hombre, si es, que se haya acabado el desarrollo de esta parte del producto, ¿vale? Que es un tema, se supone que vosotros sabéis de esto, tenéis los recursos, tenéis el dinero, pues venga. O que hayamos conseguido una prueba de concepto con un cliente, o que hayamos contratado a un jefe de proyecto, no sé cuántos. Esas cosas sí las hacemos. Condicionado a ventas o a beneficio o a lo que sea, es un desastre. Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo más? Si no hay ninguna pregunta más. Ya, sí. Espera un segundo. La última pregunta ya y tenemos que pasar a las conclusiones. Pues antes de nada, muchas gracias por las ponencias. Mi nombre es Gabor, soy cofundador de Tracksters, una plataforma que eficienta transporte de mercancías por medianas y largas distancias. Yo quisiera haceros una pregunta también relacionado un poco a la fase después de la inversión. Nosotros también estamos en una ronda ahora y unas inversiones, digamos, más grandes ya te piden los inversores formar parte del consejo de administración. Entonces quería también preguntar vuestro consejo de cómo formar este consejo para que pues funcione bien y que todo vaya adelante. Vale, perdona. Hablan de un consejo formal, ¿no? O sea, jurídico, ¿no? Bueno, entonces es nada más que coger a la persona que representa el fondo y tener la persona que, por parte de la empresa que está representada ahí, y eso queda reflejado en un pacto de socio. Pues no hay mucho, o sea, seguir lo que está en el pacto de socio y ya está, o sea, de cierto modo. La verdad que, o sea, yo no tengo muchas experiencias aquí, con lo cual no te podría decir exactamente con quién lo podrías complementar, con un observer o algo así. O sea, he escuchado cosas así, pero no estoy muy puesto. No te podría decir. Pero bueno, igual Javier sabe más. Nosotros estamos en el consejo de todas las compañías. Normalmente, como somos Miguel y yo, somos como los del Río. No sé si conoces a los del Río aquí. Vamos juntos a todo. Somos muy complementarios, siempre tenemos 2 puestos en el consejo y normalmente tenemos minoría, o sea, enfrente tenemos a 3 personas como mínimo. No nos gusta tener consejeros independientes, porque para tener un independiente mejor tenerle como advisor y no le tienes en el consejo de administración. Ser consejero es una cosa muy seria, cada vez más. O sea, las responsabilidades que tiene ser consejero pueden ser hasta penales, o sea que no hay mucha gente que quiera, pues venga, ponme en un consejo de administración que voy una vez al mes, luego firmaré, no sé si leeré lo que me das para firmar. Entonces, yo te diría, tener un consejo pequeñito, evidentemente el inversor querrá estar en el consejo, pues va a estar en minoría, tendrá sus derechos de veto por pacto de socios, intenta no tener que votar nunca, o sea que todo sea por consenso,
y yo dejaría independientes fuera y los independientes como advisors, un advisory board de gente notable a la que le puedes consultar cuando quieras, pero que no tenga que estar en el consejo de administración. La presidencia del consejo siempre los fundadores, es importante, no es ejecutiva, pero sí es importante desde el punto de vista legal, y luego el secretario del consejo, que también es muy importante, que suele ser el abogado. Ese normalmente los inversores queremos que sea de nuestra cuerda porque también tienes capacidad de controlar historias. ¿Dirías que hay algún número mágico? ¿De consejeros? Tú. Administrador único. Si no, 3. Consejos pares no funcionan. Tienen que ser impares. Un consejo muy largo es una pesadilla. Nosotros tenemos en KDPOF, yo creo que somos 11. Y encima vamos con observers, entonces a lo mejor los consejos son de 13 o 14. Eso acaba como una merienda de... Mejor no, o sea, uno pequeñito. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar a las conclusiones y voy a invitar a Jesús de Benito, representante de la red de inversores y expertos de Actua UPM, para que nos ayude a hacer estas conclusiones como hacemos cada año. Quedaros, que os van a aludir seguro. Eso. Gracias, Jesús. Bueno, pues muchas gracias a la mesa. Por aquí he tomado notas y a ir después de vosotros pues es como muy fácil, ¿no? Simplemente podría decir, oye, quedaros con lo que han dicho y mucho conocimiento que hay transmitido. Voy a hacer referencia a algunas palabras que habéis dicho algunos de vosotros que pueden sonar raras, pero yo creo que son importantes. Creo que Vincent ha hablado algo de que hay que enamorar, creo que Cruz ha hablado de que hay que ponerle pasión. Javier ha ido más allá, incluso ha dicho de meterse en la cama. Yo ya en temas de estos serios ya no me quiero implicar, ¿no? Pero para luego separarse, ¿eh? Claro. No, exacto, que es lo que voy a decir. Está preacordado. Exacto, que en cualquier caso lo que sí que has dejado muy claro es que lo que diréis es desinversores, ¿no? Entonces eso es muy importante, decir que lo que representan los señores que están aquí, o señoras, es algo que es temporal y es una cosa también muy importante. Esta tarde, en otra historia de las que había por ahí, también se hablaba de que, bueno, vosotros igual queréis vivir de la empresa, pero estos niños no quieren vivir de la empresa. Entonces, yo creo que son cosas importantes que convencen, o sea, lo de enamorar, lo de la pasión, es decir, es una cosa que pone importante, pero que tenéis que saber que estos señores van a poner dinero, van a estar un tiempo, van a multiplicar por X, no sé, algo os habéis mojado, ¿no? Y se van a querer ir. Lo que es muy importante en esto es que, y al hilo de esta pregunta de por cuánto quieren multiplicar, es muy importante que esa cuenta de por qué quieren multiplicar la dejéis que la hagan ellos, pero no se la hagáis vosotros. Hay veces que dicen, bueno, pues y usted, señor inversor, va a multiplicar por no sé cuánto. No, que la hagan ellos. Javier ha dicho que los planes de negocio normalmente no se cumplen, pues es importante que eso se haga. Os han dado también algunas pistas de cómo financiarse, o sea, aparte de capital. Bueno, han comentado cosas de que hay otros vehículos que son importantes. Hay mucha financiación pública, pero que hay que encontrar. Mucha de esa financiación se complementa con financiación privada, que es lo que ha comentado Ana, el caso de NISA. Bueno, es lo que tenéis que buscar. También Vicen ha comentado cosas de, bueno, pues pistas de algunos negocios en los cuales le hace ilusión y vende, y se mete, pero bueno, son cosas que aún tengan un cierto futuro. Bueno, pues son pistas que os han dado y han ido haciendo por ese tipo de cosas. Hay también algo importante que creo que lo ha dicho Javier y creo que en este foro es muy importante. Es decir, se supone que aquí hay mucho ingeniero, pero no hay que tenerle miedo a esa parte económica o esa parte financiera. Es decir, para estas cosas, lo que estos señores os piden y ese plan de negocio que incluso hay que hacer cosas sencillas, es decir, bueno, cosas que suman y cosas que restan, o sea que tampoco es mucho más complicado. No hace falta hacer una cosa o un curso de contabilidad. O sea, con lo cual, aunque se sea ingenieros, se supone que incluso en un Excel se sabe manejar, con lo cual debería ser una ventaja. También habéis hablado de preguntas que habéis hecho de la cantidad del dinero. La cantidad del dinero, también por aquí os ha dicho, hacer un ejercicio realista de cuánto se va a necesitar. Y en ese caso no es simplemente saber si hay una EBITDA o si el número es más o menos mágico. Es que hay cosas que hay que pagar y luego hay cosas que se supone que se deberían de poder cobrar. También se ha dicho de que una forma, la más importante de financiarse es vender y cobrar. Por eso conceptos contables pueden ser importantes, pero lo importante es la caja. Y alguien ha comentado para ahí los impuestos. Pues oye, hay que pagar un IVA, te pague o no te pague tu cliente, al fin del trimestre lo tengas que pagar. Pues eso es importante para hacerlo. Y luego también se ha hablado de las negociaciones. Tú hablas de que algo muy emocional, vosotros habláis de que meses o incluso podéis llegar a años. Es
decir, muchas veces el proceso, lo importante no es que dure más o menos, que lo normal es que esté más en la parte de meses que en la parte de días o semanas, como decía Vincent. Pero el propio proceso es tremendamente importante. Es decir, en el propio proceso hay veces que ese feeling que también se ha comentado, es decir, se refuerza o ese feeling se pierde. Esos números más o menos fantásticos que alguien ponía por ahí, de si ponemos un números para que aquello parezca que pinta muy bien, en ese proceso se ve claramente. Es decir, cuando un plan no está justificado o no está bien trabajado, se ve, pero a las pocas horas. Es decir, no hace falta esperar mucho más allá. Porque lo más importante no son los números, sino los fundamentos que, digamos, hacen o se basan para que luego salgan estos números. Entonces, eso es lo más importante. Y sobre todo en ese proceso, es decir, aprender. Aquí se ha hablado de inversiones de 100.000, se han hablado de inversiones de 20.000 y se han hablado de inversiones de algunos millones. Pero en cualquier caso, las personas veis que son normales y que se puede hablar con ellos. También se ha dicho otra cosa muy importante, y es que decir, a cualquiera de ellos, si tú vas recomendado por alguien, hombre, te van a hacer más caso. Y eso se da en casi todos los sitios de la vida. Es decir, al final, las redes sociales incluso es una forma también de autorrecomendarte. Pero mira, habla con aquel y dile que vas de mi parte. Pues en esto también funciona. Esto es una buena forma de adquirir recomendaciones. Estos señores que están aquí, o cualquier otro, bueno, ya han estado, oye, actúa UPM, ya les suena. Esto es una buena referencia. Y para casi todo funciona. Y también se ha comentado, me parece que lo ha dicho, no sé si ha sido Ana, decir que hay veces que algunas de estas personas o algunas de estas instituciones o firmas os pueden presentar no ya a alguien que os ponga dinero, sino a alguien que os da un contrato y os pone comercialmente en el mercado. Eso puede tener más valor que 100.000 o que 500.000 euros. De hecho, Javier ha comentado que es más difícil encontrar un buen comercial que un buen CEO, incluso, o por supuesto un director financiero. Pero también ha dicho algo importante, y es que la tecnología, o la chicha, que creo que es la palabra que has empleado, es lo más importante. Y para terminar, es decir, creo que los cuatro habéis dicho una palabra, y además algunos lo habéis dicho varias veces, que es innovación. Entonces esto, que estamos en una universidad politécnica y que se habla mucho del I+D, bueno, creo que es muy importante que para esto de inversión lo más importante es la segunda I, la pequeñita, porque se pone la I+D mayúscula y la pequeñita que es la innovación, y esto es lo más importante. Y los grandes negocios, las grandes empresas se basan en innovaciones, que es mejorar. Vicente también ha hablado de eficiencia, eso es mejorar, no inventar, no hace falta inventar. Bueno, quizá en el caso de Javier, que son tecnologías de esas muy punteras, puede haber alguna invención. Pero muchas veces se inventa mejorar. Y en muchos casos esa mejora o esa innovación está en la forma de comercializar. Y bueno, pues dicho esto, agradecer a los ponentes la presencia y dar una enhorabuena porque una vez más habéis hecho aportaciones importantes y a todo UPM pues, por la propia organización y gracias a vosotros por estar aquí, escucharnos y aguantar esta tarde. Bueno, pues muchas gracias a todos. No me voy a enrollar más, simplemente invitaros a todos los que estáis aquí. El día 27 de noviembre va a ser la entrega de premios finales de la 15 competición Actúa UPM. Los de Actúa tenéis alguna sesión más y alguna documentación que entregar esta semana, no digo nada, pero el resto estáis más que invitados y bienvenidos a nuestra entrega de premios. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta luego.